El sol de la mañana, el sol de la mañana. El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, festejando que es viernes y con un menú lleno aquí de novedades. En un rato el presidente Donald Trump va a anunciar que no certifica el tratado con Irán, ese tratado para evitar que Irán fabrique armas nucleares. En la práctica es más simbólico que otra cosa, pero envía un mensaje fuerte y en Irán están furiosos, ya han dicho algunas cosas tremendas, incluyendo que si Trump confirma eso, no responden por la seguridad de tropas estadounidenses en un radio como de 2.000 kilómetros alrededor del territorio de Irán, etcétera, etcétera. Así que esa es una novedad muy grande. Otra que afecta mucho en la comunidad hispana es esta decisión de cambiar el proceso del llamado Obamacare. Y para mucha gente, y reitero lo de la comunidad hispana porque el promedio de ingresos es menor al de, por ejemplo, la comunidad anglosajona, se van a eliminar subsidios. En otras palabras, van a aumentar los precios de los seguros médicos de una forma muy considerable. Ya he escuchado voces de protesta de distintas comunidades, por cierto, incluyendo la dominicana, porque hay gente que con los subsidios podría tener seguro médico. Sin el subsidio es completamente inaceptable porque se puede encontrar con que una cuenta de $100 y tantos mensuales pase a ser de 300 o 400 y no poder financiarlo. Así que esas son dos grandes novedades que han surgido entre anoche y hoy. Y por otro lado, mirando al exterior, estamos en el último día hábil antes de las elecciones en Venezuela, unas elecciones que da claramente la sensación va a ganar por un amplio margen la oposición, pero habrá que ver cómo reacciona el régimen. Si acepta eso, cosa que dudo profundamente, si lo acepta parcialmente para dar una señal, vamos a decir, menos negativa, sobre todo al exterior, o si directamente le importa un rábano lo que haga la gente en las urnas y comunican el resultado que les parezca. Don Pedro, en el día de ayer se formalizó el retiro de Estados Unidos y de Israel de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ellos alegaron de que había un continuo sesgo ante Israel de parte de las políticas de esa organización. Pero ¿ha tenido algún impacto, algunas lecturas a lo interno de los Estados Unidos, inclusive de la oposición o de los activistas culturales? En la práctica hay una cantidad muy grande de gente que tiene claro que la UNESCO tiene un enfoque ideológico, digamos, y que los enemigos de Israel allí durante mucho tiempo han hecho cosas o para neutralizar cualquier cosa que pudiera ser positiva para Israel o directamente para fomentar, para apoyar cosas que representan ataques. Y el impacto práctico es que Estados Unidos puede, al retirarse, también tener una influencia en el funcionamiento diario de UNESCO por un asunto estrictamente del tema económico. Don Pedro, Don Pedro, al respecto de esto, del retiro de Estados Unidos de la UNESCO y ahora el cambio de postura frente al acuerdo firmado con Irán, hay temor de que Estados Unidos se convierta en un actor que no genere confianza, es decir, que socave la confianza de sus aliados a nivel internacional. Incluso la propia Merkel ha dicho que si Estados Unidos va a la guerra con Corea del Norte, ellos no asumirían esas obligaciones de ser aliados. La confianza en el gobierno de Estados Unidos se ha deteriorado ya. Ese es un proceso que comenzó cuando se supo el resultado de las elecciones, creció con algunas declaraciones que hizo el presidente en ese momento electo y por supuesto se consolidó después que asumió el puesto. El señor Trump, con muchos de sus actos
y sobre todo con muchas declaraciones, algunas de las que no se han traducido en acciones específicas, ha enviado un mensaje desestabilizador para lo que es la armonía internacional. Y aunque en administraciones previas, ya sea demócratas o republicanas, la situación no fuera idílica, no estamos hablando de que nos fuimos del paraíso al infierno, pero sí hay una sensación muy clara a nivel internacional. Eso se ve con los vecinos inmediatos, lo que está pasando por ejemplo con México, eso se ve con Europa en general, y por cierto, se ve también con algunas idas y venidas en decisiones en el Medio Oriente. El mismo gobierno que dice vamos a aniquilar a ISIS, hace un acuerdo con Rusia para dejar pasar una caravana de terroristas de ISIS por territorio de Siria para que puedan abandonar el área donde estaban en la frontera con Líbano. Son mensajes que son ambiguos en algunos casos, son confusos en la interna. Puerto Rico es un estado libre y asociado, sus habitantes son ciudadanos estadounidenses, el presidente va y dice algunas cosas. El día 6 de octubre hace una declaración en la que específicamente dice vamos a estar con Puerto Rico hasta que se recupere, y resulta que sale antes de ayer, con un tuit en el que dice que los organismos federales no pueden estar ahí para siempre y critica la irresponsabilidad al generar la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, este es un presidente que cuando le ponen libreto ha sonado parecido a un presidente. Cuando improvisa, parece una, no sé cómo lo dirán en República Dominicana, pero los puertorriqueños dicen pasa de ser presidencial a presidir una bomba y plena ahí en alguna esquina con instrumentos y maracas. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen fin de semana. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro